sabiduría a doña Samantha, que ella sea un instrumento limpio delante de usted, Señor, y que nosotros podamos tener nuestros corazones dispuestos para aprender más de usted, Dios. Gracias por este libro tan precioso que usted nos ha dejado en su palabra, Dios. Gracias porque nos permite estudiarlo. Bendice el resto del curso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Daya. Muy bien, vamos a empezar revisando la tarea. ¿Quiénes hicieron la tarea? Yo. Ok. Muy bien. Yo encontré 5 personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuántos encontraron ustedes? Yo encontré 4, doña Sam. Yo también encontré 4. Y me faltó 1. ¿Y mi cuál? Ok. Ok. 4. Ay, yo no me acuerdo. La tarea no era encontrar algo en la naturaleza. Ah, eran los personajes del Antiguo Testamento y las cosas de la naturaleza. Ay, por no apuntar, solo me acordé de eso. Ah, bueno, está bien. Muy Es bien. incompleta. Doña Ana Lucía, ¿me puede decir cuáles encontró usted? De naturaleza. Flor en el capítulo 1. No, los personajes del Antiguo Testamento. Ah, pues Abraham, Isaac y Rabá y sí. De esos, en el capítulo 2 encontré. Ok, escuché. Y Abraham, Isaac y Rahab. No escuché el cuarto. Hablamos de la parte de los exámenes. A la hora de los resultados y que los estudiantes pues puedan tener un respaldo de sus respuestas. Ay, no. O así. Ok. Entonces, Dayana, ¿cuál más encontró usted? Sí, señora. Yo encontré Abraham, Isaac, Rahab y Elías. Ok, sí. Dice Gumer que se oye mi esposo ahí atrás. Sí, es que estábamos en otra reunión del seminario y yo me tuve que salir porque ya era tarde, pero mi esposo todavía sigue ahí en la reunión, por eso se oye. Pero solo ahorita tiene que hablar, entonces espero que ahorita pare. Ok, ¿alguien encontró uno más? Ya hemos dicho Abraham, Isaac, Rahab y Elías. Yo tengo uno más. Yo encontré Job, doña Sam. El Kim. Job también. Job también, muy bien. Esos eran los 5. ¿Alguien tiene otro? Ok, muy bien. Abraham en el capítulo 2, versículo 21. Isaac, capítulo 2, versículo 21. Rahab, capítulo 2, versículo 25. Job en el capítulo 5, versículo 11. Y Elías en el capítulo 5, versículo 17. Esos son los 5 personajes del Antiguo Testamento. Ahora, en cuanto al reino de la naturaleza, doña Pame, ¿cuántos encontró? Chanfle, yo no los conté, yo los subrayé en la Biblia. O sea, iba subrayando ahí en la Biblia donde encontraba cosas de la naturaleza. Y son varios, son un montón. Yo encontré 7 en el capítulo 1. Solo eran el 1. No en todos, pero en el 1 yo puse separado, en el capítulo 1 también. Doña Sam, ok. tiene el micrófono apagado. Era para que no se escuchara María. Y para yo no escucharme la de él, porque ya me están llamando porque creo que me escucho. Ok. Donde los suizos, ¿cuántos encontraron? Sí. ¿Y qué dice doña Samantha? No, donde don Alejandro y doña Beatriz y ellos, que ¿cuántos se encontraron? Yo tengo 11, 12, 13, 14, 15, doña Sam. Ok. Doña Tere, ¿usted cuántos encontró? Yo sí encontré también varios. En el capítulo 3 encontré muchísimos. Si entendí bien, eran nombres de cosas de la naturaleza.
Ajá. Cosas que Ok. con las que se compara algo. ¿Verdad? No nada más Ok. que dijera así como cielo, sino que algo se compara con eso, como Jesús cuando hacía como comparaciones o parábolas. Vamos a ver, doña Tere, ¿usted las tiene ahí enumeradas? Bueno, yo es que lo que apunté fueron los nombres de las cosas, digamos, que se relacionan con la naturaleza, Ajá, como ¿cuáles las tiene? serpientes, los seres del mar, las aves, las bestias, fuego, caballos, agua dulce, agua amarga, higuera, aceitunas, vid, higos, ondas del mar, viento, flor, hierba. No sé si fue que no entendí bien la dinámica o... No, está bien, está bien. Ajá, porque todas esas son cosas con las que se está comparando, ¿verdad? El viento que forma las olas del mar, la hierba que pasa, la flor que se marchita, el fuego, las fuentes de agua, ¿verdad? Como dijo usted, los higos, las aceitunas. También algo que se menciona, tal vez no lo vimos como algo así de la naturaleza en sí, pero se menciona el hecho de sembrar y recoger. En el capítulo 3 es una analogía también, ¿verdad? A algo que se hace en la naturaleza. También las lluvias tempranas y tardías y la sequía. Esos tengo yo. Yo tenía 2, 4, 6, 8. Mo. ¿En cuál? Ok, Mario me está diciendo aquí que el modo también en el capítulo 5, versículo 12, o sea, yo no la tenía. Ah, dice que están enmohecidos. Ajá. La neblina, no la dije tampoco. Está en el 4:14. En 4:14, doña Beatriz, usted tenía 15, entonces, de los que dije, ¿cuáles me faltaron, digamos? Doña Sá, vea, yo puse bestias, aves, serpientes, seres del mar, no escuché. Ahí decía que todos esos podían manejarse, más la lengua uno no. Todos podían domarse. Ajá. Yo tengo uno que bueno, no han dicho, pero dice que como el freno en la boca de los caballos para que obedezcan. Ajá, ese también lo tengo yo, los caballos. Y agua dulce y amarga también se menciona. Ajá, sobre todo en el capítulo 3, ¿verdad? Tenemos un montón. Son formas que usa Santiago, ¿verdad? A la hora de escribir para que podamos entender mejor lo que él está explicando. Entonces era una pequeña tarea, ejercicio para ver ahí, ¿verdad? Más o menos la forma de escribir y los personajes del Antiguo Testamento que se mencionan. Hoy vamos a comenzar estudiando en el capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Está bien? Entonces vaya buscando su Biblia y vamos a ir a Santiago 1, del 4 al 7. Como empezamos la semana pasada, Santiago, evidencias de una salvación tan grande. Ese es el tema de nuestro estudio, las evidencias de una salvación tan grande. La lección anterior vimos quién era Santiago, el hermano de Jesús. Pasó de ser un incrédulo a convertirse en el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Después de ver al Señor resucitado, le reconoció como Rey de Reyes y a partir de ahí su vida cambió por completo. Nunca volvió a ser la misma. Él dio evidencias de su salvación, de su conversión, porque saben, como ya vimos la semana pasada, nadie que conoce a Jesús puede seguir igual. Nadie. La vida vieja ha pasado. Todo tiene que ser hecho nuevo. Santiago o Jacobo, después de su encuentro con Cristo, se convirtió en una columna principal de la iglesia en Jerusalén, como vimos la semana anterior, a tal punto que los eruditos dicen que él es de los principales, o el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, una iglesia de miles de miembros que creció en sobremanera, y como pastor de ellos les escribe una carta a sus ovejas. Ellos están atravesando una profunda prueba debido a su fe. Entonces, vamos a leer los versículos de Santiago capítulo 1, del 1 al 7. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar? Yo, doña Sam. Ok, doña Beatriz, gracias. Dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud.
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas gracias. Entonces, vemos aquí a Santiago, que aunque es un hombre muy respetado en la iglesia de Jerusalén, se describe como siervo de Jesucristo, como esclavo. Esta palabra siervo aquí significa esclavo de Jesucristo. Él denota humildad y reverencia, demostrando que cuando una persona se convierte, su vida pasa a pertenecer por completo a aquel quien le salvó. Como Pablo lo dijo, busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Pablo lo escribió de esa manera a los corintios. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para eso murió Jesús y así lo reconoció Santiago. Ahora yo soy un siervo de Jesucristo. Cambió por completo. La salvación es algo evidente. Yo quiero que a usted le quede claro durante todo este curso. Un verdadero convertido inicia su proceso de santificación desde el mismo momento en que creyó en Jesucristo. Ese día, recuerde que nosotros nacemos de nuevo. Y como un bebé, cuando nace, tiene que crecer. Igual es un cristiano. Y los cristianos comenzamos algo que se llama el proceso de santificación. ¿Alguno me podría decir o sabe qué es esto? ¿Qué es el proceso de santificación? No, ninguno sabe. Como ir cambiando, ¿verdad? Dejando todo y ir mejorando día con día la vida en Jesús. Exacto. Es ir cambiando día con día hasta que yo sea como Jesucristo. Y es un proceso que conlleva toda la vida hasta llegar al cielo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos va a guiar en el camino. Es Él el que nos va transformando. En Filipenses 1:6, Pablo dijo, ¿verdad? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez que nosotros somos hijos de Dios, comienza una obra en nosotros que nunca tiene fin. Nunca vamos a llegar a decir, ya yo estoy bien, ya yo estoy completamente bien, ya soy igual a Jesús. No, es un proceso de toda la vida. Y sí, tenemos que ir madurando, tenemos que ir creciendo, pero siempre vamos a seguir santificándonos. Vamos a ir venciendo la vieja naturaleza. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? Ahí en Santiago 1:1 leímos que va dirigida a los judíos en la dispersión, a todos los judíos que habían tenido que salir huyendo a causa de las persecuciones que habían iniciado los judíos, entre ellos Saulo de Tarso. Muchísimos miembros de la iglesia en Jerusalén estaban pasando un momento difícil, complicado, teniendo que dejar a su casa, su familia, todo lo que conocían para huir, porque su vida estaba en peligro. Lo habían perdido todo. Para entender más esto, vamos a leer 2 citas bíblicas. Dayana, si me ayuda con Hechos 8, del 1 al 4, y doña Pamela con Hechos 11:19, para ver un poquito cuál era la situación en la que se encontraban estos creyentes de la iglesia de Jerusalén. Hechos 8, del 1 al 4. Así, señora, dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban
por todas partes anunciando el evangelio. Muchas gracias. Pablo iba de casa en casa sacándolos. Fueron esparcidos, dice, pero ellos iban hablando del evangelio. Y ok, estaban obedeciendo, pero no era una situación fácil para ellos. Y Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Muchas gracias. Fueron esparcidos y dice ciertos lugares, Fenicia, Chipre, eran lugares lejos de sus casas, de lo que ellos estaban acostumbrados, y vea que hablaban la palabra, pero solo a los judíos. Entonces el Santiago sabe la situación que está viviendo, ¿verdad? En Hechos 8 decía que los apóstoles no fueron dispersados, y entonces escribe esta carta, ¿verdad? Por inspiración divina. Sabemos que muchas otras cartas fueron escritas, pero esta está en el canon bíblico, inspirada por Dios. Entonces, él les escribe a ellos que están sufriendo persecución porque públicamente se declaraban cristianos. Es una carta desde lo profundo de su corazón de pastor. Y él les dice, ¿saben? Este no es momento de echarse a morir, sino de sacar a relucir el verdadero cristianismo y su conversión. Si ustedes se entregaron a Cristo, este es el momento perfecto para demostrarlo. Entonces, vamos a ir versículo por versículo viendo a lo que se refirió Santiago. Primero, un creyente desarrolla gozo en medio de las pruebas, dice Santiago, versículos del 2 al 4. Vamos a ver quién seguía aquí. Samuel, ¿me ayuda leyendo versículos del 2 al 4, por favor? Dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ajá, muchas gracias. Entonces, esos versículos nos hablan de que un creyente desarrolla gozo en medio de las pruebas. Y vean la palabra que él usa, tened por sumo gozo. Es una orden que Dios nos está dando a nosotros. Cuando usted esté en una prueba, debe tener gozo. No es opcional, sino que debe tener gozo, calma, deleite, cuando esté pasando por diversas pruebas o tribulaciones. Ahora, tal vez usted dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo yo puedo tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo Santiago le está pidiendo eso a las personas de su iglesia, a sus ovejas, sabiendo lo que estaba pasando? Bueno, hermanos, recordemos que el sufrimiento es parte de lo que nos identifica con Cristo. Vamos a leer en Isaías capítulo 53. Ahí se nos muestra a Jesús como ese siervo que iba a sufrir. En Isaías 53. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él fue un siervo que sufrió, y el sufrimiento a nosotros nos identifica con Cristo. Y como dice esta frase aquí, si usted tiene ahí su cuaderno de apuntes, su Biblia, un lugar donde usted pueda recordarlo, recuerde esto. Haber creído en Cristo nos aseguró una eternidad gloriosa en el cielo, pero nunca nos eximió de atravesar pruebas acá en la tierra.
En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús fue muy claro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca Jesús nos prometió que íbamos a tener gozo o ausencia de problemas aquí en la tierra, sino que más bien nos aseguró una eternidad gloriosa en el cielo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Evangelio no nos exonera de las aflicciones terrenales. Más bien eso, cuando tenemos problemas, cuando sufrimos, eso nos hace anhelar más el cielo. Gumer, ¿usted me podría ayudar buscando Romanos 8:18, por favor? Sí. Y doña Tere, si me ayuda buscando mientras Jeremías 33:3, por favor. Ya. Sí, señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ajá, muchas gracias. Pablo sabía, cualquier cosa que pasemos ahorita no puede ni compararse con la gloria que vamos a tener en el cielo. Y cada vez que estemos pasando por una situación difícil, en cualquier índole que pueda usted estar pasando, que eso le haga anhelar, soñar, desear más el cielo. Y ojalá fuera en todo momento, pero a veces cuando tal vez estamos todo bien, tengo un buen trabajo, no hay enfermedad, ¿verdad? Estoy muy cómodo aquí y no estoy anhelando tanto el cielo. En cambio, las pruebas me ayudan a desear esa gloria venidera. Y también nos ayudan a depender más de Dios porque nos recuerdan nuestra fragilidad. Jeremías 33:3, doña Tere. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas gracias. Dios quiere que nosotros le clamemos y las pruebas nos ayudan a depender más de Dios. Entonces, ¿por cómo puede ser posible tener gozo? Porque nos identifica con Cristo, porque nos hace desear más el cielo y porque me ayuda a depender más de Dios. Ahora veamos un poquito más acerca de las pruebas. ¿Cuáles son sus características? Bueno, las pruebas son repentinas. Dice el versículo, cuando os halléis. O sea, ese halléis significa que va a llegar sin que usted lo sepa. No le avisa. No es que usted va a ir sabiendo, no, sino que usted todo está bien y de pronto va a estar mal. A mí me pasó con lo de mi mamá. Fue el domingo de aniversario, fue una bendición después de un año de no reunirnos presencialmente. Ese domingo pudimos ir a ese lugar, tuvimos el culto, ver personas que hace tiempo no veíamos y todo. Bueno, fue un gozo espectacular. El día siguiente yo tenía que ayudarle a mi mamá llevando unos papeles al San Juan de Dios y cuando llegué a mi casa y entro, mi mamá se ataca a llorar. Y de verdad, el mundo se me vino abajo así, en segundos. Yo luego iba en el bus, iba en el hospital, yo no paraba de llorar y yo solo decía, Dios, como ayer todo estaba tan bien y hoy estoy así, no puedo parar de llorar. Y es que así son las pruebas, son repentinas. Cuando os halléis, usted nadie le va a avisar, sino que de pronto llegan. Otra característica de las pruebas es que son seguras. La Biblia dice, cuando os halléis, no dice, si os halláis, no, cuándo. Ese cuándo quiere decir que las pruebas van a llegar, son seguras. Definitivamente el cristiano va a atravesar pruebas durante su peregrinaje aquí en la tierra. Y también pueden ser variadas. Dice cuando os halléis en diversas pruebas. Pueden ser físicas, emocionales, sociales, espirituales. No sé de cuál índole puede ser la prueba que usted esté pasando en este momento, pero las pruebas pueden ser variadas. Otra cosa que Santiago también agrega es que las aflicciones o pruebas nos ayudan a desarrollar en nuestro carácter el fruto del Espíritu Santo. El versículo 3 que nos leyó ahorita de nuevo Samuel dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Alguno se sabe de memoria Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Muy bien. Tales cosas no hay ley. Exacto, muchas gracias. 9 frutos, se mencionan 9 cualidades dentro del fruto del Espíritu Santo. Recordemos que es uno.
Y aquí en Santiago, él nos dice que las pruebas nos van a ayudar a desarrollar la paciencia, una de esas cualidades que se menciona en el fruto del Espíritu. ¿Qué es paciencia? Resistencia, constancia. Es una cualidad que normalmente no tenemos y que necesitamos desarrollar. Y a veces tal vez oramos, yo no sé si usted ha escuchado, pero la gente dice, no pida paciencia, porque si no Dios le va a mandar pruebas. Y es muy cierto. ¿Por qué? Porque las pruebas, dice aquí la Biblia, que nos ayudan a desarrollar paciencia. Hace poquito tuvimos una reunión, todas las esposas de pastor, tenemos todos los fines de mes, y la hermana en Cuba, la esposa de uno de los pastores allá, fue la que nos compartía, y nos compartió acerca de esto, de tener gozo en las pruebas. Y ella nos decía que paciencia es tener paz más inteligencia. Y me gustó mucho la frase. Paciencia es tener paz más inteligencia. ¿Por qué? Porque esa paciencia significa que yo sé que Dios está en el control. Cuando la Biblia dice que tengamos gozo, no es que usted ande con una sonrisa o que usted finja que no pasa nada, ¿verdad? La Biblia dice, tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y usted entonces anda ahí, y si le preguntan cómo está, usted no puede decir que está mal, porque la Biblia dice que usted tiene que tener gozo. No, no se refiere a eso, sino que no es fingir ser feliz, sino que es tener la perspectiva correcta, que Dios tiene el control y Él es soberano. Entonces, la paciencia es eso, paz más inteligencia. ¿Inteligencia por qué? Porque yo sé que Dios tiene el control. Y eso es muy importante, desarrollar paciencia. También dice ahí que para que la obra sea completa, ¿verdad? El versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que podamos confiar más, creer más, alabar más. Dejar que la paciencia tenga su efecto es difícil porque no es natural para el ser humano. No somos pacientes. Aparte de la obra del Espíritu Santo, nosotros siempre vamos a fallar. Por eso es tan importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Recuerde, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y tal vez usted muchas veces ha dicho, uy, es que a mí sí que me gustaría ser como tal personaje. Pero sabe, las pruebas que experimentamos producen la paciencia que necesitamos para soportar las pruebas. Queremos paciencia, pero no queremos las pruebas. Por ejemplo, queremos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, pero no queremos el horno de fuego. Queremos ser Daniel, mientras el rey lo cubre con una túnica real, pero no queremos ser el blanco de esos compañeros de trabajo que nos están señalando cuando hacemos alguna cosa, mucho menos caer en el foso de los leones. Soñamos, como lo hizo José, con Dios bendiciendo nuestra fidelidad y que todo lo que toquemos sea prosperado, como dice de José, pero no queremos ser arrojados a un pozo, vendidos por nuestros hermanos, ni olvidados en la cárcel, después de haber sido acusados falsamente. Queremos ser diamantes, pero no queremos soportar la presión. Y sin embargo, cuando nosotros somos pasados por pruebas, somos transformados como un diamante, y es el diamante de la fe. Nuestra fe va siendo pulida y verdadera. ¿Qué gozo podemos tener al saber que Dios está haciendo la obra en nosotros? Eso nos da una perspectiva diferente. También dice para que seamos perfectos y cabales. Esta palabra, perfectos y cabales, significa maduros, completos. Y sabe, las pruebas evidencian nuestra debilidad, nuestro pecado, de lo que somos escasos en nuestro carácter. Nos invitan a ver eso que tal vez estaba escondido. Yo pensaba que estaba muy bien, pero cuando llega la prueba, entonces se muestra eso que Dios quiere que yo trabaje, que yo cambie. Deberíamos dar gloria a Dios porque muchas veces nuestras debilidades se hacen visibles para así poder corregirlas. Recuerde que la Biblia es como un espejo y cuando nosotros estamos en pruebas vamos a poder ver esas cosas en las que estamos fallando. Ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Tal vez podría ser que somos muy gritones, que tenemos mal humor, tal vez somos malcriados. Las pruebas pueden evidenciar nuestra ansiedad, nuestra falta de confianza en un Dios que tiene todo bajo control.
Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted realmente se ha convertido, deje que la prueba le muestre a dónde está su debilidad y póngase a trabajar en eso, en esa debilidad que Dios le mostró, para que la prueba complete su carácter en todo aquello que Dios quiere lograr. Dios nos desea cabales, completos, al 100%. Las pruebas nos purifican, sanan el alma. Dios desea usarlas para extirpar cualquier cáncer espiritual que haya en nuestra vida. Y si para eso están las pruebas, gloria a Dios. Vamos a tener gozo, porque eso me va a ayudar a ser un cristiano saludable. Hermanos, cuando nosotros pensamos que todo está bien, ¿sabe? Hay algo que está mal. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre aprender más. Ahorita en esta reunión que estuvimos del seminario nos dijeron de una persona que, bueno, ya que se salió de clases, ¿verdad? Llevamos 2 meses de clases y una persona dejó, y la razón que dio fue esta: el seminario está muy liviano, yo sé mucho más, no tengo nada que aprender ahí. Uy, hermanos, qué duro, qué difícil cuando usted cree que ya lo sabe todo y que no puede aprender más. Que Dios nos ayude siempre a ser humildes y a saber que la palabra de Dios siempre tiene más que enseñarnos. Yo le digo mucho a Luciana porque ella le pasaba, ¿verdad? Yo no sé si doña Beatriz recuerda. Nosotros le hemos enseñado de la Biblia, le leemos las historias y todo. Y entonces ella llegaba a la clase y tal vez doña Beatriz iba a enseñar la historia de Daniel y Luciana, ya yo me la sé, ¿verdad? Y entonces hemos tenido que trabajar con ella esa parte de que no es solo saber, sino que la Biblia siempre nos va a enseñar cosas diferentes. De la misma historia de Daniel 6, yo podría enseñar de confianza, yo podría enseñar de valentía, yo podría enseñar de un buen testimonio, ¿verdad? Se le pueden dar muchos enfoques a una misma cosa. O es más, el pastor la puede enseñar de una manera y Dios a mí me habla una cosa, a doña Pamela otra, a doña Ana Lucía otra, porque ese es el poder de la palabra de Dios, está viva. Pero muchas veces nosotros lo hemos menospreciado. Y sabe, Dios usa la palabra de esa manera, pero también usa las pruebas, como aquí está diciendo Santiago. Lo usa para mostrarnos nuestras debilidades, esos cánceres espirituales que podemos tener en nuestra vida y que no nos hemos dado cuenta. Entonces, aproveche las pruebas para poder tener una fe más pura y ser completo y cabal. Que esa paciencia, esa paz más inteligencia se pueda desarrollar en su vida. Otra cosa importante que nos dice este pasaje es en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Un creyente desarrolla sabiduría en medio de las pruebas. Y saben, hermanos, aquí pues nuestro curso no es de esto, pero sí le quiero traer esto a la mente o a que usted lo recuerde. Cada versículo tiene un contexto. Nosotros no podemos sacar un versículo y decir, ok, este versículo significa esto, sin ver a quién estaba escrito, sin ver los versículos antes y después. ¿Por qué? Porque un versículo sacado de contexto, dice una frase, es un buen pretexto. Por ejemplo, uno de los versículos que son más mal usados es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces está aquella persona en el gimnasio, ya no puede más haciendo la rutina. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tratando de hacer los ejercicios. ¿Y el pasaje está hablando de eso? No. Pablo ahí en Filipenses está hablando que aunque usted no tenga nada, aunque esté en escasez, aunque se quede sin cosas de este mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo pasar angustias, puedo pasar pobreza en Cristo. Ahí no está hablando de que yo me puedo lanzar del bungee, de que cuando me vaya a tirar o me vaya a subir en una rueda del parque de diversiones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, son versículos sacados de contexto. Y este pasaje de Santiago también muchas veces se ha sacado de contexto. Aquí Santiago les está diciendo a ellos que si tienen falta de sabiduría para saber cómo pasar por una prueba, se la pidan a Dios y Él les va a dar. Él les va a enseñar. ¿Qué es lo que usted quiere, Dios, que yo cambie? ¿Qué es lo que usted quiere enseñarme, Señor, a través de esta prueba? Muéstremelo. Usted pídaselo y Dios se lo va a dar, dice Santiago. Tal vez usted alguna vez dice, o usted dice, doña Samantha, vea, es que yo tengo mal carácter, así soy yo, no he podido cambiarlo. Bueno, tal vez Dios le va a mandar pruebas para que usted pueda cambiar eso,
para elevarse a otro nivel espiritual. Si éramos creyentes tibios, una prueba puede llegar y usar eso para que seamos creyentes totalmente comprometidos e involucrados con su obra. Santiago le dijo a sus miembros que si tenían falta de sabiduría, entiéndase sabiduría como discernimiento espiritual, entonces que se la pidiera a Dios, que orara con constancia y Él se las iba a dar para tomar las decisiones correctas, aún bajo la presión de la prueba. Hoy leí una publicación muy cierta que decía, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que descansar en el Señor, pero también tenemos que obedecer. Por ejemplo, nos dice la Biblia que Dios nos va a dar una salida para todas las tentaciones, pero en otro pasaje nos dice que debemos resistir la tentación. Entonces, no es que usted dice, bueno, me vino una tentación y entonces no tuve nada que hacer, Dios no me dio la salida. No, porque ¿cuál era el mandato bíblico? Que yo tenía que resistirme. Entonces, Dios siempre me invita a descansar, Él me va a dar una salida, pero también me dice algo que yo tengo que hacer. ¿Se acuerdan? Como veíamos la semana pasada, somos salvos por fe, pero esa fe me lleva a mí a hacer obras. Y de eso se trata esa sabiduría, de pedirle a Dios que me enseñe cómo yo puedo ahora aprovechar esa prueba, tener gozo subir a un nuevo nivel espiritual. Santiago les está diciendo a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, a esos hermanos que estaban dispersos, judíos, si alguno tiene una vida indigna del nombre de Dios, entonces póstrese y clame para ser un creyente digno de su Salvador, porque Dios nunca va a rebajar su santidad para estar a nuestra altura. Somos nosotros los que tenemos que subir a Él. Dios no va a cambiar sus estándares. Él no va a decir, no, eso ya no es pecado. No, soy yo la que tengo que cambiar. Nunca voy a poder yo salir con la excusa de yo nací así soy, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. No. Dios quiere hacer una obra completa en nosotros, que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y yo quiero ahorita preguntarle, ¿qué áreas de su vida le impiden a usted ser un creyente cabal? ¿Cuáles pecados le debilitan su crecimiento espiritual? Si tiene ahí una hoja, un cuaderno, lo que sea, escríbalos ahí, piense. Dígale a Dios que le muestre, Señor, ¿qué área de mi vida me está pidiendo ser un creyente completamente? ¿A dónde estoy fallando en tener un buen testimonio? No abra su micrófono, no lo diga, no lo comente con nadie en su casa, solo usted. ¿Qué pecados están debilitando mi crecimiento espiritual? Identifíquelos en este momento. ¿Sabe? Si nosotros lo notamos, a pesar de que los miembros de Jerusalén están pasando una crisis terrible, mucho más de lo que tal vez usted y yo podemos estar pasando en este momento, su pastor les insta a que saquen de su vida las debilidades, los pecados, para ser dignos así del glorioso nombre de Jesucristo. ¿Sabes que eso siempre tiene que ser lo más importante? Que busquemos la santidad, buscar estar en paz con el Señor. No porque, digamos, alguien esté tal vez en una cama pasando una enfermedad o porque se le acaba de morir alguien, entonces decimos, no tengo que confrontar su pecado. No, más bien es algo que Dios puede estar usando para que nos acerquemos a Él, para sacudirnos y hacernos volver hacia Él. Otra cosa que Santiago dice aquí en los versículos 6 y 7, espero que ya usted haya podido escribir ahí, ¿verdad? Lo que le pedí. Debemos aprender a pedir a Dios en oración. Versículos 6 y 7, doña Ana Lucía, ¿usted me podría ayudarle a leerlos? Santiago 1, 6 y 7. Doña Ana, tiene el micrófono apagado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Muchas gracias. Nos dice que tenemos que aprender a pedir con fe.
Y vean lo importante que es el contexto en este versículo también. Hay mucha gente que tal vez toma este versículo 6 de Santiago y dice, pida más dinero, pida en abundancia, pida salud y Dios se lo va a dar. Pero Santiago, ¿de qué está hablando aquí? Según el contexto, ¿alguno me puede decir? Sabiduría. Sabiduría. Santiago sigue hablando de la sabiduría. Tenemos que seguir el hilo, hermano. Nunca saque un versículo de su contexto, pero pida con fe. ¿Qué había dicho que pidieran? Sabiduría. Entonces, cuando usted pida esa sabiduría, pídala con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es como una onda del mar, ¿verdad? Y sabemos cómo son las olas, que se van de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque si no, no recibirá nada del Señor. Tal vez usted pidió, pero usted no está dispuesto a cambiar. Usted no da su brazo a torcer. Tenga cuidado. Santiago está retando aquí a sus miembros a pedirle a Dios que les ayude a dominar sus debilidades espirituales, a someterlas al dominio del Espíritu Santo a través de la oración. Hay una frase muy famosa de Charles Spurgeon, yo no sé si usted la ha leído. Cuando usted no tenga ganas de orar, es cuando más necesita orar. Ponerse de rodillas y clamar a Dios para que Él pueda. Recuerde, la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros y alinea nuestra voluntad con la de Él. Aquel que duda a través de la oración nunca recibirá nada de parte del Señor. Por eso es que hay tantos creyentes que tal vez tienen años en la iglesia y siguen siendo bebés espirituales. No crecen, no maduran, no cambian, siempre siguen luchando con los mismos pecados. ¿Por qué? Porque no piden a Dios en oración y no están dispuestos a dejar que el Espíritu Santo les transforme. Tienen relaciones tormentosas. Piensan que el evangelio no es verdadero y eficaz, pero es porque todavía no le han dado la posibilidad a Dios de transformar sus vidas. Estas cosas que, si usted antes escribió, esos pecados, esas cosas que le están impidiendo crecer, esas son las que debemos poner ante el trono de Dios para que Él las transforme. Y dígaselas a Dios con nombre y apellido. Si es mala crianza, usted dice, no, esta prueba me trajo a mí, ya sé que soy una malcriada. Dios, perdóneme por ser tan malcriada. Ayúdeme para poder quedarme callada, para poder tener cuidado con las palabras. Si usted se dio cuenta que en realidad es un gritón, entonces pídale ayuda a Dios con eso. No sé qué fue lo que Dios le mostró a usted por medio de la prueba, pero usted puede pedirle a Dios que le ayude con eso. Si vamos a pedir algo a Dios, que sea que controle nuestros impulsos de la carne, nuestras malas palabras, nuestras adicciones, nuestra ansiedad, nuestra frustración. Debemos orar por un espíritu agradecido, porque en este momento, por esto del COVID y todo, Dios ha unido nuestras familias. Podemos pasar más tiempo juntos. Gracias por el cuidado que Dios ha tenido de nosotros aquí en este lugar. Ninguno de nosotros todavía, ¿verdad?, ha tenido el virus y gracias a Dios por eso. Pero que su lista de peticiones siempre la encabece todas esas debilidades que debemos transformar bajo el poder del Espíritu Santo. Santiago nos lleva aquí a una elección. Tenemos que tomar una decisión. ¿Podemos dejar que las pruebas continúen agotándonos? ¿Podemos continuar? Dejar que las pruebas sigan agotándonos, cansarnos. Un momento. Ok, podemos dejar que las pruebas continúen agotándonos con oraciones motivadas por el miedo. Tal vez usted noche sin dormir no puede estar tranquilo por la prueba que está teniendo. Estrés, incluso enfermedad puede tener por esa prueba que tiene. O hoy puede decidir regocijarse y tener gozo porque sabemos que Dios ha planeado todas esas pruebas para nuestro bien. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un mandato de Dios. Y Santiago se lo dice aquí a estas personas que están en una prueba muy difícil. ¿Sabe, hermano? La decisión es suya. Sigue con estrés, sigue con insomnio, sigue resistiéndose al Espíritu de Dios, o de una vez por todas se doblega y dice, Dios, haga su obra.
yo sé que usted tiene el control, es difícil tener gozo, pero voy a creerlo por fe. Y esa es nuestra vida, vivir por fe. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué quiere hacer. Y si usted ahorita dice, no, gracias a Dios, yo no estoy pasando por ninguna prueba, prepárese para el momento, porque como ya vimos, esas pruebas van a llegar. Señor Dios, mi Padre Celestial, gracias porque eres bueno. Gracias porque usted nos dejó esta carta, Señor, de cristianismo práctico, de cómo ser verdaderos creyentes, que evidenciemos la salvación que tenemos, Señor, por fe en Jesús. Gracias por este tiempo para estudiar y meditar en esos pasajes del capítulo 1, Señor, porque usted nos dejó ese mandato que tal vez a veces nos parece ilógico. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la escasez? Señor, pero entendemos que usted tiene el control. Usted es siempre soberano, Señor. No hay nada que se mueva sin su permiso. Y usted lo que quiere es transformarnos a nosotros en la misma imagen de Jesucristo. Ayúdenos a pedir su sabiduría para que en medio de la prueba esa paciencia pueda desarrollarse completamente en nuestra vida. Que seamos cristianos completos y cabales sin que nos falte nada, Dios. No para gloria nuestra, sino como evidencia de que creemos en ti. Muchas veces ha habido creyentes pasando por situaciones dificilísimas y uno no entiende. ¿Cómo hacen para estar tranquilos, para tener gozo en medio de esa situación? Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Cristo puede dar. Ayúdenos también para que cuando llegan esos momentos de prueba, anhelemos más el cielo. Esa eternidad gloriosa donde no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas esas primeras cosas pasaron. Gracias de verdad, Señor, por trabajar en nuestra vida. Y esas cosas que escribimos ahora, Dios, las ponemos en tus manos para que nos transformes, para que nos ayudes a ser cambiados en la misma imagen de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esto sería lo que queremos, ¿verdad? Lo que yo tenía para nuestra clase de hoy. Muchas gracias, don Mario, por llegar a nuestra clase. Quería preguntarles si alguno quiere comentar alguna cosa que ha aprendido o que Dios le ha hablado. Puede ser cuando usted estaba leyendo el libro de Santiago haciendo la tarea, durante la semana pasada o el día de hoy. ¿Alguno quería comentar? Voy a dejar de grabar para que ya esto no es para que los demás lo vean. ¿Está bien?